Quizás muchos hace 25 años no habían nacido, estaban gateando, estaban dando los primeros pasos. Y por eso yo prefiero empezar explicando un poco qué fue desde mi propia vivencia del 27 y 28 de febrero, ese hecho conocido como el Caracazo. Pero hay que ir antes del Caracazo. Y antes del Caracazo sucedieron dos acontecimientos que fueron muy importantes y yo creo que le dieron como un impulso a lo que después fue esa gran rebelión popular que fue el Caracazo. Antes del Caracazo, en el año, si mi memoria no me falla, en el año 88, el año antes, invitaron a Arturo Urlartieta a un programa de televisión y él dijo algo muy importante. El tema era la corrupción y él dijo: aquí los que no somos corruptos somos pendejos. Además, pidiendo a un intelectual como era Arturo Urlartieta una palabra de esa en televisión, causó mucho impacto y copó las primeras planas de los distintos diarios del país. Es decir, los que no somos corruptos somos pendejos. Y eso originó rápidamente una reacción en la gente, en el pueblo, que se tradujo en una marcha, que se llamó la Marcha de los Pendejos, encabezada por muchos intelectuales y por mucha gente. Fue una marcha muy grande en Caracas, pero que tenía un contenido y sobre todo un mensaje, que era el cuestionamiento al poder y el cuestionamiento a la corrupción. Que se haya movido tanta gente para enfrentar la corrupción, para denunciar la corrupción, era algo muy significativo en el año 88. Pero después ocurrió un hecho muy trágico, que fue la masacre del Amparo. La masacre del Amparo consistió en algo que en Colombia se ha denominado los falsos positivos, que era presentar como guerrilleros a gente que no era guerrillera. Y matan a 14 pescadores en un pueblo del Amparo muy cerca del Arauca colombiano, y ahí murieron 14 pescadores que fueron presentados como guerrilleros asesinados por las fuerzas de seguridad que defendían la soberanía del país. Pero a quienes planificaron la masacre, porque fue una masacre planificada donde participó una persona que tiene un prontuario muy amplio en materia de violaciones de los derechos humanos, como López Cisco, pero también Rodríguez Chacín, actual gobernador de Guárico y 2 veces ministro, que planificaron esa masacre, y el gobierno de Jaime Lucinchi la presentó como un gran triunfo de las fuerzas de seguridad defendiendo la soberanía del Estado. Pero a los planificadores se les olvidó algo, que podían haber sobrevivientes. Entonces hubo 2 sobrevivientes, y esos sobrevivientes contaron la verdad. Y hubo una gran solidaridad de los medios de comunicación, hay que decirlo, de Radio Caracas Televisión, del Nacional, del Universal, periodistas que dieron la cara y que lograron entrevistar a los 2 sobrevivientes, y el país empezó a conocer otra historia de esa supuesta matanza de guerrilleros en la frontera colombo-venezolana. Y se generó un movimiento de solidaridad del movimiento estudiantil que puso el país en un nivel mayor del nivel de protesta que hemos tenido en estos días. Es decir, todo el movimiento estudiantil se lanzó a la calle a exigir castigo para los culpables de la masacre. Estamos hablando de octubre de 1981. Después viene el proceso electoral en diciembre, que gana Carlos Andrés Pérez con una amplia votación.
Y se da entonces lo que muchos periódicos denominaron la coronación de Carlos Andrés Pérez. La coronación porque fue un acto muy vulgar en términos del gasto que se hizo para que vinieran muchísimos presidentes a la instalación del segundo mandato de Carlos Andrés Pérez. Por eso le llamaron la coronación, porque fue en un país que estaba en crisis, donde la gente denunciaba corrupción, el gobierno se lanza un acto de esa naturaleza. Y el presidente Pérez lanza una serie y anuncia una serie de políticas que iban a golpear directamente el bolsillo de los sectores más populares. Por ejemplo, el aumento en servicios básicos, electricidad, teléfonos, transporte y uno explosivo, gasolina. Es decir, el gobierno anunció un pequeño aumento de la gasolina, pero pequeño. Claro, era un aumento que además era progresivo. En ese país que había votado por Carlos Andrés Pérez de manera masiva y que todo se veía como relativamente tranquilo, generalmente cuando los gobiernos empiezan hay una cosa que se llama la luna de miel, ¿no? Que son los 3 primeros meses. Es decir, todo el mundo está a la expectativa, que anuncia el gobierno, etcétera, etcétera, bajan las protestas, las exigencias, todo el mundo busca conciliar, los que quieren negocios buscan hacer contacto rápidamente con el gabinete, etcétera, etcétera. Entonces esa luna de miel. Todo el mundo esperaba una luna de miel con el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pero él lanza estas medidas que además estaban apoyadas por el Fondo Monetario Internacional y empieza una protesta que tiene como origen la ciudad de Guarenas, porque ante el aumento de la gasolina también se autoriza el aumento del pasaje, que era mínimo. No fue una protesta tan espontánea como a veces se ha planteado, tampoco fue una protesta planificada por parte. Digo, no fue una protesta tan espontánea porque el movimiento estudiantil sí organizó protestas contra el aumento del pasaje. Estamos hablando que el movimiento estudiantil venía de protestar en octubre de una manera más o menos coordinada, vinculado a la masacre del Amparo, y ese día el movimiento estudiantil organizó varias protestas en distintas partes del país contra el aumento del pasaje. Pero el epicentro, digamos, de la protesta fue la ciudad de Guarenas. Esas protestas, que algunos dicen, esa protesta sí fue televisada, porque empiezan todos los medios, no existía el Twitter, no existía el Facebook, no existían los teléfonos celulares que tenemos ahora, donde la gente rápidamente se mandaba mensajes, imágenes, etcétera, etcétera, pero existían los medios de comunicación, la radio y sobre todo la televisión. Y la televisión empieza a mostrar lo que estaba sucediendo. Es decir, por eso es que hay el temor ahora de que la televisión muestre lo que está sucediendo. La televisión empieza a mostrar ¿qué? Empieza a mostrar que la gente está en la calle. Y empieza a mostrar algo todavía peor, que la gente está en la calle y empieza a saquear. Coincide esa protesta, en el caso de Caracas, con una huelga de la Policía Metropolitana. Los policías metropolitanos tenían 2 días de huelga, exigiendo aumento de salarios y bueno, su chaleco, etcétera, etcétera. Entonces agarra ese levantamiento popular a Caracas con una policía que está en huelga, y donde los policías empiezan a sumarse a la protesta. Incluso hay fotos donde manifestantes y policías están en las mismas protestas. Y empiezan los saqueos y los policías también participan de los saqueos. Es decir, o participan de los saqueos o toleran los saqueos. Y algunos sí empiezan a reprimir. Y esta protesta se extiende por distintas partes del país. Frente a esa protesta, el gobierno da una respuesta muy brutal, porque cometen el gran error que se sigue cometiendo ahora, que es sacar la Fuerza Armada a combatir el descontento social. Los muertos
porque hay varias cifras, pero las organizaciones de derechos humanos hablamos de casi 1000 personas muertas, porque hubo fosas comunes, 1000 personas muertas en todo el país, pero en Caracas como mínimo hubo 600 personas muertas. Entonces, que son bastante jóvenes, imagínense una protesta que tenga 600 personas muertas. Yo estuve en la zona de Carapita, en Tima, y ahí pasa el Guaire. Uno se asomaba al Guaire y venían los cadáveres flotando. O sea, para que tengan más o menos una idea. O caminaba unas cuantas cuadras y veía a la gente herida, muriéndose, y prácticamente nadie le daba auxilio porque no había cómo auxiliarla. Estaban las calles bloqueadas, no venía ninguna ambulancia, etcétera, etcétera, y desafortunadamente la gente se moría. Sacaron el ejército a la calle y el ejército empezó a dispararle a la gente. Hubo muchas víctimas que murieron en su casa, porque una bala de FAL atraviesa una pared y mucho más atraviesa una casa humilde que está construida de zinc, etcétera, etcétera. Nada más disparando al aire y bajando, la bala mata, como mató mucha gente, y mucho más cuando se dispara contra edificaciones. Y hay un uso desproporcionado de la fuerza importante, porque se sacaron tanques, el ejército parecía que estuviera en guerra. ¿Y guerra contra quién? Contra gente que tenía piedras y también hay que decirlo, tenía balas. Porque si algo quedó demostrado en febrero de 1989 era la cantidad de armas que había en los barrios de Caracas. Es decir, contra los disparos del ejército